Hola, hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de 4 libros que he leído estos meses que me han gustado muchísimo. Tengo que decir que son los favoritos de otoño-invierno, normalmente hago 5 favoritos, esta vez solo va a haber 4, porque por distintos motivos desde septiembre, cuando no es una cosa es otra, llevo una racha un poco rara a nivel personal y no ha sido tampoco mi mejor racha lectora, tampoco he acabado de atinar con los libros que he elegido, no ha sido la mejor combinación posible, pero estos 4 libros sí que los he disfrutado muchísimo por distintas razones. El primero de esos libros es Todas las hadas del reino de Laura Gallego. Estoy intentando un poco ponerme al día con todos esos libros que publicó entre Memorias de Idún y Guardianes de la Ciudadela. Esa primera parte de la década del 2010, no sé por qué desconecté un poco de los libros de Laura Gallego y ahora estoy intentando ponerme al día. Me quedan Donde los árboles cantan, también el de... se me ha ido por completo la cabeza ahora mismo. ¿Cuál era? Si lo acabo de mirar. El libro de los portales, me quedan esos dos. Y el de las hadas del reino me ha gustado mucho porque sobre todo me ha parecido un enfoque muy original. Y es que utiliza los cuentos de hadas, todos esos cuentos que conocemos como Caperucita Roja, como Rapunzel, como Hansel y Gretel, como La Cenicienta, etcétera, etcétera. Y los utiliza para contar las historias desde el punto de vista de las hadas madrina, que normalmente cuando estamos leyendo un cuento o viendo una película o lo que sea, la hada madrina pues aparece en un momento dado para ayudar a la heroína, al héroe, a la princesa, al príncipe, a quien sea, y le soluciona un poco la vida, ¿no? Por arte de magia con sus poderes y luego pues se va, ¿no? No pinta mucho más dentro de la historia y nos va a contar cómo es la vida de las hadas desde su punto de vista, cómo experimentan ir ayudando a sus ahijados, cómo son sus poderes, cómo se relacionan entre ellas, y me parece una idea maravillosa y es aún más divertido gracias al humor que tiene Laura Gallego, que a veces es un poquito oscuro, un poco ácido. Por ejemplo, hay una parte en la que hace una broma sobre cómo una princesa ha sido envenenada con un melocotón, porque claro, lo de la manzana era muy obvio, te intentas envenenar a alguien con una manzana y ya te lo ves venir, un melocotón ya no tanto, ese tipo de cosas que dices, esto es turbio si lo piensas, pero me hace mucha gracia que juegue con todos estos clichés. La protagonista es una hada llamada Camelia, que no está pasando por su mejor momento, está un poquito sobreexplotada la mujer, porque las hadas antes eran súper respetadas, súper poderosas, pero están en una época un poco de decadencia, en la que tienen un montón de hijados, su magia está súper repartido, por lo cual no pueden hacer grandes proezas tampoco porque tienen que estar pendientes de un montón de hijados, y estos cada vez empiezan un poco más a dar por hecho su favor, es decir, no se sienten especialmente agradecidos, piensan que bueno, es tu obligación a venir aquí a solucionarme la vida, les exigen continuamente que hagan esto, aquello, lo otro por ellos, encima se enfadan cuando no les salen las cosas perfectas, son súper ingratos, mira, muy irritante, porque además muchas veces la llaman para cosas que son tonterías, cosas que son caprichos, y esta pobre mujer pues llega a un punto en el que se va a saturar, típica persona que siempre dice que sí a todo, que siempre intenta estar ahí para todo el mundo, que nunca se pone a sí misma primero y dice, oye mira, no, límites, etcétera. Y claro, ¿qué es lo que va a pasar? Pues como cualquier persona que vive así un poco people pleasing, va a petar, y es muy interesante ir viendo todo este proceso, como os digo, tanto de la propia protagonista, del punto de vista de las hadas, y luego también ese juego con los cuentos de hadas, ¿no? Cómo serían realmente los cuentos de hadas en un mundo un pelín más realista, en el sentido de que las personas pues no siempre son tan idílicas como en las películas de Disney. Si os gustan los retellings de cuentos de hadas, sois muy fan de todas las películas de Disney, todo este rollo Once Upon a Time, si os gustan los libros de Laura Gallego, creo que vais a disfrutar mucho de este libro. Es verdad que no es un libro con muchísima acción ni con muchísimo romance típicamente adictivas, pero es un libro súper interesante y súper divertido, así que muy recomendado. Con el siguiente libro es un libro de no ficción y voy a ser muy pesada. De hecho, voy a hacer un vídeo que me ha inspirado este libro, así que entraré en profundidad, como os digo, se viene pesadez, no tanto nivel Libra tu magia, ¿vale? Para los que sois habituales del canal, pero voy a ser pesada una temporada, sobre todo porque me parece que este libro habla de cosas muy importantes y muy necesarias, temas que tienen que estar en la mesa de conversación de forma más habitual y más normalizada, y me sorprende porque lo encontré un poco por casualidad y me llamó la atención la portada y todo, etcétera. Ya lo había visto en inglés también de casualidad, pero en español prácticamente no, ni siquiera sabía que estaba traducido, y me sorprende, me gustaría que se le diese un poquito más de visibilidad a este libro. Me imagino que es también en parte porque la autora es una ilustradora y creadora de contenidos más conocida en el mundo anglosajón, y quizás al no ser tan conocida en español pues no se le ha dado mucho protagonismo comercial a este libro, pero es que creo que lo importante no es quién lo escribe sino todo lo que cuenta, así que me gustaría por favor que leamos todos este libro. No sé si he dicho ni siquiera qué libro es todavía, creo que no. Es importante, Raquel, cuando eres booktuber, decir de qué libro estás hablando para que la gente lo sepa, es importante. 6 años y sigo haciendo lo mismo.
En fin, el libro en cuestión es Mi belleza no es asunto tuyo, pero me gusta muchísimo más el título en inglés porque me parece más fiel al libro, que es Women Don't Owe You Pretty. Básicamente, las mujeres no te deben ser guapas, las mujeres no le deben a nadie ser ni guapas, ni agradables, ni un arco iris. Si lo eres, maravilloso, y si no, también. Pero no es algo que tengamos que hacer para merecernos nuestra existencia en el mundo, ¿verdad? Y este es un poco uno de los muchos temas que abarca este libro. Básicamente habla de cómo podemos, en un mundo, en una sociedad que está un poco diseñada para minar en general a todo el mundo, ¿no? Que alimenta continuamente nuestras inseguridades y nuestros miedos, ¿cómo podemos hacer para querernos a nosotras mismas como somos, conocernos a nosotras mismas, descubrirnos, ser fieles a nosotras y vivir nuestra vida a nuestra manera? ¿Cómo podemos hacer esto en un mundo que te penaliza muchas veces o puedes sentir que te penaliza? Y además como esto se agrava cada vez más en función de los privilegios que no tienes, ¿no? Es más difícil para las mujeres racializadas, para las mujeres LGTB, para las mujeres con discapacidades, etcétera, etcétera. Y me encanta cómo habla de todos estos temas sociales en relación también al amor propio. Y me encanta cómo lo hace porque es muy cotidiano. Es como sentarte con una amiga a hablar y que te cuente sus experiencias y cómo ve ella el mundo, y que tú estés escuchando y te obliga a pensar también y digas, jolines, pues esto es verdad, pues esto no me lo había planteado nunca. Pues menos mal que lo dices porque yo también lo pensaba y creía que era la única. Este tipo de cosas, mira, se me está poniendo la piel aquí de gallina. Me ha gustado muchísimo, como os digo, me parece muy cercano, me parece muy necesario y os lo recomiendo totalmente si os interesan este tipo de libros, si os han gustado libros, por ejemplo, el de Everything I Know About Love. Me parece que va un paso más allá, como que esta es la versión millennial del mismo concepto, y esta otra autora ya ha ido ya a la versión generación Z a tope y me encanta, de verdad, muy de acuerdo en todo y ya está, no puedo decir nada más. Además viene con ilustraciones de esta autora que son chulísimas y que también hablan de temas sociales, todo bien en la vida. El siguiente libro es de Margaret Rogerson, una autora que he descubierto este año que me ha gustado muchísimo y que necesito que traduzcan más de sus libros, por favor. Técnicamente mi favorito de los que he leído suyos en esta época es el de Un encantamiento de cuervos, pero he sido ya muy pesada con este libro, y para no saturaros más la cabeza he decidido hablar de otro de sus libros, que es Vespertine, que por cierto pensaba que era un libro autoconclusivo, pero no, va a ser saga, no sé cuántos libros, así que ya me parecía a mí que el final era como... no veo yo esto cerrado. Lo que más me gusta de esta autora es la originalidad de los mundos que construye. Como siempre tienen un montón de detalles muy bien hilados, muy completos, que de verdad es que le tiene que dedicar muchísimo tiempo sobre la parte del world building. Pero es que además luego siempre es capaz de generar una ambientación, una atmósfera muy acorde al world building que ha construido. Es decir, va variando en función del libro. Si te escribe un libro de hadas vas a tener esa atmósfera así como airy, como muy rara, muy mística, el bosque, tal, etcétera. Y sin embargo, en el caso de este libro, pues es una atmósfera un poquito más lúgubre, porque nos vamos a encontrar con un mundo que tiene una clara influencia pandémica. Empieza a notarse ya que cada vez van saliendo más libros que vienen influenciados por la pandemia y por toda esta locura. Se ambienta en un mundo en el que no existe la muerte natural en el sentido de que tú te mueras y tu alma vaya al más allá por sí misma, sino que tienen que ayudarte, ¿no? Hay un grupo, ¿no?, de monjas que tienen pues una especie de poderes de don mágico, que cuando las personas se mueren les ayudan a que su alma, les hacen pues lo que sea, un ritual para que su alma pueda seguir adelante. ¿Qué es lo que pasa si cuando alguien se muere no le llevan a uno de estos monasterios para que le hagan el ritual? Es que en función de cómo haya fallecido esa persona, luego se va a convertir en un espíritu maligno que va a intentar pues matar a más personas y poseer a la gente en función de su muerte, y tiene ahí su clasificación de todos los tipos de espíritus malignos, de si ha fallecido por un incendio, si ha fallecido por hambre, si ha fallecido por lo que sea. Me parece fascinante, de nuevo, la imaginación de esta autora. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que hay una plaga, ¿no? Y cuando alguien fallece por esa plaga, pues se convierte en un espectro maligno que produce más muertes por esa plaga y van dominando ciudades, etcétera. Un poquito angustioso todo, hasta que acaban por llegar al convento donde vive nuestra protagonista, que es una joven llamada Artemisia, una monja que no tiene ninguna aspiración a heroína, pero se le va a poner la vida patas arriba cuando invaden el lugar en el que vive, y para sobrevivir acaba siendo poseída por el espíritu que hay dentro de una reliquia de una santa. Es todo un poquito complicado y es muy gracioso. Sé que cuesta creer que sea gracioso con el ambiente que genera la autora tan macabro, pero va a tener que convivir en su mente con ese ser que no ha conseguido poseerla del todo, y van a estar ahí hablando entre el uno y la otra y no tienen nada que ver. No sé por qué le he puesto género a un
espíritu, no sé por qué he decidido asignarle género masculino, no tiene mucho sentido, la verdad, porque es un ente neutro, o sea, quiero decir. Y van a estar ahí dialogando, y una de las cosas que también me ha gustado mucho de este libro es que la protagonista se va un poco del molde de esa heroína súper decidida, valiente, que hemos visto mucho en los últimos años, que me encanta también esa Katniss Everdeen resiliente que sigue luchando a pesar de todos los traumas y todo lo que le pasa, sino que es un personaje que realmente preferiría no tener que ver con nada de esto, preferiría estar en un monasterio tranquilita a lo suyo, y además es un personaje con rasgos neurodivergentes. Esto va a hacer que la forma que tiene de ir avanzando dentro del misterio que tiene que resolver, etcétera, sea distinto. Quizás lo que sí que menos me gusta de esta autora que hace a veces es que la trama se acaba perdiendo un poco, se acaba perdiendo el ritmo, empieza a dar vueltas sobre lo mismo un poco, y a veces tardas bastante en llegar a entender cuál es el propósito de la historia. Vale, pero ¿hacia dónde estamos yendo? Tarda un poco en hacer eso, pero a mí personalmente no me ha importado mucho porque disfrutaba del viaje, de todo lo que me iba contando, me parecía tan interesante que me daba igual un poco, no tenía esa necesidad de decir, vale, pero ¿qué me estás contando, no? ¿De qué va este libro? No lo he sentido, pero bueno, os lo aviso porque sé que sí que hay lectores que esto les puede hacer que se les dificulte la lectura. En fin, este libro solo está en inglés porque no sé por qué. El único libro que se ha traducido al español de esta autora es el de Un encantamiento de cuervo, así que llamamiento, por favor, ¿hay algún editor viendo esto? Por favor, traducid estos libros, muchas gracias. El siguiente y último libro es una biografía ilustrada de Marilyn Monroe, en este caso de María Hesse, y tengo que decir que sigo a esta ilustradora desde hace años, me gusta muchísimo su estilo, cómo transmite las cosas y ese toque tan personal que tiene, que tú ves un dibujo suyo y automáticamente sabes que es suyo. Y claro, al tratar una figura como la de Marilyn Monroe, que es tan fascinante, tan elegante, sofisticada, tan visual, es que no podía otra cosa que salir un libro con unas imágenes súper bonitas, súper poderosas, con sus outfits más icónicos, con sus papeles en el cine más representativos y más conocidos, con un montón de símbolos destacando esos ojos, ese pelo. Es que me encanta, me parece súper bonito. Pero luego aparte, además de lo que es la parte artística de la ilustración, también nos narra los acontecimientos más importantes de su vida, poniéndose un poco en su piel a través de la documentación, de los hechos, de las entrevistas, de los diarios, intentar un poco verlo desde su punto de vista. Y por lo menos para mí lo que me ha parecido curioso es que habla de ella dentro de su época y cómo fue su vida dentro de su época, pero yo he percibido ese filtro de verlo un poco desde la actualidad, que me parece que también le hace un poco justicia a la figura de Marilyn Monroe, que claro, en esa época, en la época en la que ella vivió, pues evidentemente las acciones de las mujeres, cómo eran, su forma de ser, se juzgaban de una forma muy distinta y totalmente injusta, reduciéndolas, pues en el caso de Marilyn, a un objeto de deseo, cuando ella era una persona completa, con muchísimo que aportar y con muchísimas ideas. Y bueno, esto me pone tristísimo. Ya conocí algunos de los acontecimientos claves de este libro, porque soy un poquito friki, me gusta mucho, me parecen muy interesantes las vidas de todas las mujeres que vivieron en esta época. Siempre que hay algún documental o lo que sea, me lo trago, sobre Marilyn, sobre Audrey Hepburn, sobre Grace Kelly, sobre Maria Callas, sobre personas que no tenían nada que ver con el espectáculo, como Jackie Kennedy. Me parece, no sé exactamente por qué, creo que puede ser por el hecho de que era una época en la que realmente las mujeres tenían que luchar mucho para poder hacer su vida, y esa imagen de luchadora y demás, y no sé, también un poco la mezcla esa con el glamour de esa época. Entonces me ha gustado mucho porque, aunque ya conocía todos estos acontecimientos y vienen acompañados por estas imágenes, ese punto de vista de hacerle justicia, de cómo trata no solo a la figura de Marilyn, sino a la persona que ella era, a Norma Baker, ¿no? Y todo el cariño con el que se nota que está hecho, me ha gustado muchísimo, porque al final no puedes evitar, cuando lo lees, preguntarte qué habría sido de Marilyn si ella hubiese nacido, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Si hubiese tenido las herramientas, los recursos que tenemos ahora, que hemos conseguido ahora las mujeres. No puedo evitar pensar en eso y pues me pone un poco triste, la verdad, y también me indigna mucho. Sobre todo una de las partes siempre que más me sulfuran, ¿no? Es cómo se la menospreciaba, pero en especial todos los episodios relacionados con su segundo marido, con Arthur Miller. No apoyamos a Arthur Miller en este canal, cómo la menospreciaba continuamente y cómo además se lo dejaba ver. Así
Así que nada, de verdad, si os gusta Marilyn o esa época o las biografías, muy recomendado también porque es súper bonito en todos los niveles. Y ya está, hasta aquí la recopilación de mis 4 libros favoritos de estos meses. Me hubiese gustado que fuesen 5, pero como se decía, pues no he leído tanto como quisiese. Espero que en los próximos meses vayan un poquito mejor en cuanto a lecturas, y creo que debería sinceramente empezar a organizarme un poquito más, de ir un poco menos con el viento y organizarme un poco más las lecturas, porque luego me pasa que he leído libros así un poco al tuntún. Así que si tenéis alguna recomendación, dejadla abajo en los comentarios. Como siempre, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, gracias por verlo, espero que os quedéis con ganas de leer estos libros. No os olvidéis de darle al like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien y de suscribiros para ver más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.